Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV. Jalil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu, noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. La primera canción de amor de Jalil Ibrahim Ceyhan. Había canciones que nacían en un estudio, entre micrófonos, instrumentos y luces. Pero también existían canciones que nacían mucho antes, en el silencio de una noche, en una mirada que no se podía olvidar, en una emoción que permanecía escondida durante años. Para Jalil Ibrahim Ceyhan, la música siempre había tenido un significado especial. Antes de que el público lo conociera ampliamente por sus personajes en televisión, ya había encontrado en las letras y las melodías una manera de expresar aquello que no siempre podía decir con palabras. Su relación con la música no era nueva. Había escrito canciones, compuesto melodías y trabajado como intérprete durante diferentes etapas de su carrera. Algunas de sus canciones, como Kaybetim y Kendini Bana Birak, habían formado parte de ese camino artístico. Pero esta vez era diferente. En esta historia imaginaria, Jalil decidió escribir una canción que no hablara solamente de una separación, de una despedida o de un amor perdido. Quería escribir sobre el primer amor. Aquella noche estaba sentado frente a una ventana. La ciudad permanecía despierta, aunque las calles parecían tranquilas. Sobre la mesa había una hoja blanca y una guitarra. Durante varios minutos no escribió nada. Miró la hoja. Después tomó el lápiz. Escribió una sola frase. Hay personas que llegan a tu vida una vez y permanecen en tu corazón para siempre. Se quedó observándola. Sonrió ligeramente. Quizás aquella frase era precisamente lo que estaba buscando. La melodía comenzó a aparecer lentamente. Primero fueron unas pocas notas. Después una pequeña secuencia de acordes. Jalil cerró los ojos e intentó imaginar cómo sonaría la canción cuando estuviera terminada. No quería una canción demasiado complicada. Quería algo sincero. Algo que pudiera escuchar una persona enamorada mientras pensaba en alguien especial. La canción hablaba de ese primer sentimiento que aparece cuando uno todavía no sabe exactamente qué significa estar enamorado. Hablaba de las primeras miradas, de los nervios, de las conversaciones que terminaban demasiado rápido y de esas noches en las que una persona se pregunta por qué no puede dejar de pensar en alguien. Mientras escribía, recordó una idea que siempre había acompañado su relación con la música. Una canción podía convertirse en una especie de diario secreto. Y aquella canción sería precisamente eso. Un diario. Un recuerdo convertido en melodía. Pasaron horas. Cuando finalmente terminó la primera versión, Jalil dejó la guitarra sobre la mesa y respiró profundamente. No estaba seguro de si algún día compartiría aquella canción con el público. Tal vez era demasiado personal. Tal vez algunas emociones debían permanecer protegidas. Pero al día siguiente volvió a leer la letra. Y entendió que la canción no hablaba solamente de él. Hablaba de millones de personas. De quienes habían amado por primera vez.
de quienes todavía recordaban aquella persona que les enseñó lo que significaba sentir algo diferente, de quienes habían perdido un amor, pero nunca habían perdido el recuerdo. Así nació, en esta historia ficticia, una canción que Jalil llamó simplemente, Mi primer amor. El título era sencillo, la emoción, enorme. Cuando entró al estudio, los músicos notaron inmediatamente que había algo diferente en él. Jalil no quería convertir la canción en una producción demasiado grande. Quería que la voz tuviera espacio. Quería que cada palabra pudiera sentirse. Esta canción necesita corazón, dijo. El productor lo miró y sonrió. Entonces no necesitamos demasiados efectos. Jalil asintió. La primera grabación comenzó. Al principio su voz sonaba tranquila. Pero cuando llegó al estribillo, algo cambió. Su interpretación adquirió una intensidad diferente. Era como si no estuviera cantando para un público. Parecía estar cantándole a una sola persona. Una persona que quizá ya no estaba en su vida. Una persona que, sin saberlo, había dejado una huella imposible de borrar. Después de terminar la primera toma, nadie habló durante unos segundos. El silencio del estudio fue más fuerte que cualquier aplauso. Finalmente, uno de los músicos dijo: «Esta canción tiene una historia». Jalil sonrió. Todas las canciones tienen una historia. Pero sabía que aquella tenía algo más. Tenía memoria. Días después, una pequeña parte de la canción llegó a las redes sociales. Los seguidores comenzaron a preguntarse qué estaba preparando. Es una canción nueva. Está inspirada en una historia real. ¿Quién fue su primer amor? Las preguntas aumentaron rápidamente. Jalil, sin embargo, decidió no responder. En lugar de explicar la historia, publicó una fotografía de la guitarra y escribió una frase breve. Algunas historias no necesitan nombres. Solo necesitan una canción. La frase provocó una ola de comentarios. Algunos seguidores pensaron que la canción estaba inspirada en una relación pasada. Otros imaginaron que hablaba de un amor secreto. Algunos incluso comenzaron a relacionarla con sus compañeras de pantalla. Pero la realidad de esta historia ficticia era mucho más sencilla. Jalil no quería contar quién había inspirado la canción. Quería que cada persona pudiera encontrar su propia historia dentro de ella. Porque el primer amor no siempre termina con una relación. A veces termina con una despedida. A veces con una amistad. A veces con una distancia que nunca se supera completamente. Y algunas veces simplemente queda convertido en un recuerdo. La canción finalmente estuvo terminada. La última noche antes de su lanzamiento, Jalil volvió al estudio. Escuchó la grabación completa con los ojos cerrados. Cuando terminó, permaneció unos segundos en silencio. Después apagó las luces. Antes de salir, miró una vez más la guitarra. Quizás aquella canción no cambiaría su vida. Quizás tampoco sería la canción más escuchada de su carrera. Pero había conseguido algo mucho más importante. Había convertido un sentimiento en música. Y eso era suficiente.
Al día siguiente, cuando la canción apareció en las plataformas digitales, los primeros comentarios comenzaron a llegar. Me hizo recordar a mi primer amor. Esta canción duele de una manera hermosa. Parece que alguien está contando mi historia. Hay canciones que no se escuchan, se sienten. Jalil leyó algunos de ellos y sonrió. Comprendió entonces que una canción deja de pertenecer completamente a quien la escribe cuando llega al corazón de otra persona. Desde ese momento, mi primer amor, ya no era solamente su historia. Era la historia de todos aquellos que alguna vez habían amado por primera vez. Y quizá ese era el verdadero significado de escribir una canción de amor. No decir exactamente quién fue. No revelar todos los detalles. Sino dejar una melodía abierta para que cada persona pudiera colocar dentro de ella su propio recuerdo. Porque el primer amor puede desaparecer de nuestras vidas, pero rara vez desaparece completamente de nuestro corazón. Y así, en esta historia imaginaria, Jalil Ibrahim Ceyhan descubrió que algunas emociones no necesitan explicaciones. Solo necesitan 6 cuerdas, una voz y una canción. Una canción nacida del recuerdo. Una canción nacida del corazón. Una canción que, para siempre, llevaría el nombre de mi primer amor. Jalil Ibrahim Ceyhan y la canción de su primer amor. La música siempre había ocupado un lugar especial en el corazón de Jalil Ibrahim Ceyhan. Para él, una canción no era solamente una melodía acompañada de palabras. Era una forma de guardar recuerdos, expresar sentimientos y decir aquello que muchas veces resultaba imposible explicar con una simple conversación. A lo largo de su carrera musical, Jalil Ibrahim Ceyhan había demostrado que escribir canciones era una de sus formas favoritas de contar historias. Una de sus obras conocidas, Kendini Bana Birak, fue publicada en 2019 y aparece acreditada con letra y música de Jalil Ibrahim Ceyhan. Pero aquella noche, en esta historia ficticia, quería hacer algo diferente. Quería escribir una canción sobre el primer amor. No quería hablar de una relación concreta. No quería revelar un nombre. Quería contar ese sentimiento que casi todos conocen, el momento en que una persona entra en nuestra vida y, sin darnos cuenta, empieza a ocupar un espacio enorme en nuestro corazón. Era tarde. Las luces de la ciudad brillaban detrás de la ventana mientras Jalil permanecía sentado frente a una mesa. Sobre ella había una guitarra, una taza de café y varias hojas de papel. Había intentado escribir durante horas. Nada le parecía suficiente. Escribía una frase y la tachaba. Componía una melodía y volvía a empezar. Hasta que finalmente cerró los ojos. Pensó en lo que significa amar por primera vez. No es solamente felicidad, también son nervios, miedo, esperanza, ilusión, y esa extraña sensación de querer estar cerca de alguien sin saber exactamente cómo explicar el motivo. Entonces tomó el lápiz, escribió, el primer amor nunca pregunta si estamos preparados. Se quedó mirando aquella frase durante unos segundos. Y sonrió. Había encontrado el comienzo. La melodía apareció poco a poco. Primero fueron unas notas suaves. Después llegó el ritmo.
Y finalmente apareció el estribillo. Jalil empezó a cantar en voz baja. No era una canción triste. Tampoco completamente feliz. Era una canción llena de nostalgia. Una canción sobre aquella persona que quizá ya no está, pero que dejó una huella imposible de borrar. Mientras avanzaba la noche, las hojas comenzaron a llenarse de palabras. Hablaba de una primera mirada. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.